otro ayudante quiera acotar algo más, o si no, continúa Rafito. Ya, ahora, como hemos dicho entonces, la hora de hoy, recordemos, es desde el momento en el cual la persona sufre un accidente, llega al hospital o llega el personal adecuado para su manejo. Generalmente puede ser la ambulancia o netamente llega hasta el hospital. Durante esta hora de hora es importante, ¿por qué? Porque durante esta hora de hora se va a dar, ¿qué? Los primeros auxilios. Ahora, el minuto de platino. ¿Por qué es tan importante el minuto de platino? El minuto de platino es fundamental y muy importante principalmente. Es un minuto, no se refiere al tiempo, sino se refiere al pase el accidente, es el tiempo que yo debo tener, un minuto como máximo para lo que es la toma de decisiones. ¿Y en qué consiste mi toma de decisiones? Identificar el escenario, inmediatamente. Después, ahí explico mi conducta paz, proteger, alertar, socorrer. Yo analizo mi escenario. ¿Es seguro para mí? ¿Sí o no? ¿Ante qué escenario estoy? Y tres, ¿qué debo hacer? Cuatro, ¿cómo voy a actuar? Entonces, por eso es importante. Entonces, ¿y qué más tengo que hacer durante este minuto de platino? Tomar y evaluar los signos vitales. Esta es una de las principales importancias. ¿Por qué? Porque esto no me debe tomar ni un minuto evaluar. Y pueden decir, pero si voy a evaluar mínimo frecuencia cardíaca o pulso y frecuencia respiratoria, me va a tomar 2 minutos. No, yo puedo estar evaluando mientras que estoy analizando el escenario para ver si es seguro. Puedo estar viendo, ¿mi paciente respira? ¿Sí o no? Si no respira, ¿qué hago? Si no lo veo a simple vista, trato de ver otras formas más profundas o específicas. Dos, pulso. ¿Qué pulso voy a buscar? El pulso carotidio. El pulso carotidio, recordemos que es el pulso más importante de todos. Entonces, por eso, principalmente, ¿qué voy a buscar? Si encuentro una emergencia y un paciente se encuentra, digamos, inconsciente, voy a buscarle el pulso y la frecuencia respiratoria. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces, continuamos. A ver. Bueno, habíamos dicho, tenemos la conducta paz, proteger, alertar, socorrer. Ahora, dentro de los diferentes escenarios que nos podemos encontrar, tenemos lo que nosotros llamamos el OVAC. ¿Qué es OVAC? Obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, y en cual vamos a tener dos tipos o dos escenarios en general. Uno, donde vamos a encontrar una obstrucción incompleta. ¿Cuál es su principal característica? Que la persona va a poder emitir sonidos. Y el otro, la obstrucción completa, donde la persona no va a ser capaz de emitir sonidos y aparte, si pasa ya un tiempo, vamos a empezar a obtener la coloración azulada, azulino celeste. ¿Y cómo se denominamos esto? Lo denominamos la cianosis. Ahora, bien importante recordar es esta imagen. ¿Por qué? ¿Qué significa esta imagen? Esta imagen nos indica ahogamiento o atragantamiento. Esta es la señal internacional, que no es ni siquiera necesario hacerlo porque las personas lo realizan de manera inconsciente cuando se atragantan, aunque no la conocen. ¿Cuál es la señal? Llevarse las dos manos a nivel de la garganta o el cuello. Si haces eso, cualquier persona simplemente va a entenderte de que te estás atragantando y que vas a necesitar apoyo. Ahora, ¿qué debemos hacer ante un óvase? Primeramente que nada, como ya hemos visto, determinar, ¿es una obstrucción incompleta o es una obstrucción completa? Porque dependiendo de esto, las maniobras van a variar. Ahora, ¿qué maniobras tenemos ante una obstrucción incompleta? Estas son bastante simples. Y hecho es el escenario normalmente el más simple de manejar. En muchas ocasiones no es tan serio. Como es posible, la persona puede emitir sonidos y hay un pase de aire, aunque sea parcial. Entonces, primero tenemos que identificar a qué nivel se va a encontrar la obstrucción. Entonces, ¿qué niveles podemos encontrar? Uno, el principal nivel lo puedes encontrar a nivel uno, al nivel de la boca. Dos, a nivel de las vías aéreas superiores. Tres, a nivel de lo que es la laringe o
que haya pasado hasta la tráquea. Generalmente en obstrucciones incompletas se da por motivos alimenticios. Esos motivos alimenticios vamos a ver de que se van a encontrar, principalmente se van a encontrar. Ahora, un reparo bien interesante en estos casos puede llegarse a la vallécula. Entonces, si nosotros nos vemos enfrentando ante una maniobra o ante una situación de obstrucción incompleta, o completa en general, ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿Cuál es la primera cosa que debemos tratar de pensar? Uno, puedo yo, primeramente, hacer a la persona que abre la boca inspeccionar rápidamente. Si yo puedo observar de que veo el objeto que está causando la obstrucción, ¿qué voy a hacer? Proceda a retirar el objeto. Si me es factible, retirar el objeto. Dos, ¿qué tipo de objeto me estoy enfrentando? Puede ser un objeto, digamos, alimento. ¿Qué otra opción puedo hacer? Puede estar obstruyendo. Puedo hacer de que el paciente darle un vaso con agua y hacer que se lo pase. De esa manera también se puede solucionar si se trata de algún alimento. Tres, en otra ocasión se puede pedir al paciente de que se agache y se le da ligeros golpes en la espalda. Esto va a permitir de que pueda usar. Esto generalmente es la obstrucción incompleta. ¿Ya? Ahora, veamos, la obstrucción completa en sí no tengo tantas cosas que considerar. Prácticamente hay una maniobra que es perfecta cuando hablamos de obstrucción de la vía aérea que sea de tipo completa. Y esta maniobra es la famosísima maniobra de Heimlich. Vamos a ver un videito. ¿Se ha escuchado el video o no se ha escuchado? No he escuchado nada del audio, Rafito. Te mando un mensaje diciendo, pero bueno. A ver, vamos a pasar. Por si acaso, chicos, algunos estoy preguntando vía interno, no me responden, ya, pues estoy preguntando ahí como A quien ver. dice sus vocales, ¿ya? Así es que respondan por interno o por el chat del grupo, les estoy preguntando, ¿ya? Fíjense. Nada, Rafa. Que pone en riesgo la vida y que requiere actuar en forma inmediata. Oh, ya. Frecuentemente Y ahora ocurre sí. cuando queda atrapado en la vía aérea y bloquea la respiración. En estos casos la persona no puede hablar ni toser o se lleva las manos al cuello. Oye, oye. El atragantamiento es una situación grave que pone en riesgo la vida y que requiere actuar en forma inmediata. Frecuentemente ocurre cuando un alimento queda atrapado en la vía aérea y bloquea la respiración. En estos casos la persona no puede hablar ni toser, se lleva las manos al cuello. Hacer.
de Heimlich en adultos y niños. El atragantamiento es una situación grave que pone en riesgo la vida y que requiere actuar en forma inmediata. Frecuentemente ocurre cuando un alimento queda atrapado en la vía aérea. Entonces, a ver. Bueno, ¿qué nos habla de esta maniobra? Bueno, nos explica de que este atragantamiento, como bloquea la vía aérea, necesita que debe ser tratado de forma inmediata. Nos dice que la vía aérea, un alimento puede quedar atrapado. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a ser un escenario en el cual va a haber una obstrucción completa. Entonces, que la persona se va a llevar las manos al cuello. Entonces, ¿qué haces? Preguntas. Y a veces no es necesario porque ya vemos la señal. Si hace esa señal y no puede hablar, llevamos el puño. Ahora, esto es bien importante, la ubicación. Esta ubicación es fundamental. ¿Por qué? Porque es la zona donde donde se debe realizar de forma correcta la maniobra de Heimlich. Miren, ¿dónde lo está realizando? Es entre la apófisis sifoidis y el ombligo. En esta ubicación es donde debe realizar. Miren, ¿qué está haciendo? No está haciendo dos palmas, sino está haciendo un puño, mientras que la otra mano está apoyando. Ahora, también es importante la posición de los pies. No se ve bien en el video, pero generalmente puedes verte en escenarios. No siempre va a ser una persona de menor tamaño o menos contextura que tú. Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? Este caso, eh, este es importante porque puedes encontrarte personas de mayor contextura que tu persona o personas de mayor tamaño. Entonces, es a veces muy importante a tratar de que las personas abran un poco sus dos pies y poner un pie entre los dos de la otra persona para hacer la adición. Entonces, cuando hagan la maniobra, no se trata simplemente de jalar o tú moverte, sino tu cuerpo. La persona que ejecuta la maniobra tiene que estar rígido, mientras ¿y qué hace la otra persona? Como dice, presionan hacia adentro y hacia arriba con fuerza, de forma repetitiva, hasta que se expulse el cuerpo extraño. Sobre la parte de que si pierde el conocimiento, tienen que evaluar. Hemos expulsado el cuerpo extraño. Hay pulso, hay respiración. Perfecto. No tengo que usar la maniobra de ventilación cardiopulmonar. En caso no se haya perdido el pulso y la respiración, recién voy a ejecutar la maniobra del EBCP. ¿Hasta aquí alguna pregunta, acotación? Nos continuamos. Ahora, vamos a ver lo que es la parte de hemorragias. Ahora, cuando hablamos de hemorragias sangrados, tenemos que identificar ante qué tipo de sangrado nos estamos enfrentando. Entonces, hay varias clasificaciones, pero vamos a clasificarlo en dos tipos. Voy hasta tres, ¿ya? Por el origen del sangrado, por la ubicación del sangrado y aparte por la cantidad del sangrado. Ahora, vamos a tener sangrados de diferentes tipos, pero vamos a dividirlos principalmente en estos dos. Un sangrado de tipo venoso y un sangrado de tipo arterial. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estos dos? Principalmente que el sangrado de tipo venoso es un sangrado continuo, uniforme, mientras que el sangrado de tipo arterial va a ser un sangrado más bien intermitente y que va a estar y que va a coincidir con qué, con el pulso, especialmente con los latidos. ¿Por qué? Va a expulsar la sangre, como es una arteria, con los latidos, mientras que sabemos que a diferencia de las arterias, las venas no mantienen su propio calibre. Entonces, ¿qué hacen? Las venas lo que hacen pueden colapsar, entonces que tienen válvulas, por eso el flujo de sangre a través de las venas es continuo, por eso el tipo de sangrado, en caso se dañe una vena, va a ser de tipo
continuo. Aparte vamos a tener el sangrado de tipo capilar, que va a ser lento por vasos sanguíneos superficiales. Y otro tipo vamos a tener un sangrado o una hemorragia mixta. Este sangrado va a tener características que van a poder combinar un tanto venoso como un tipo arterial. ¿Por qué va a ser importante esto? Porque, ¿qué me va a preocupar más? ¿Ver un sangrado de tipo arterial o un sangrado de tipo o un venoso? Me va a preocupar más ver un sangrado de tipo arterial. ¿Por qué? Porque las arterias son más profundas que las venas. Ahí fe, y las venas son más superficiales. Entonces, ¿cuál es el manejo principalmente ante las hemorragias o sangrados? El manejo va a ser simplemente realizar presión. La presión va a ser lo más importante cuando manejamos un sangrado. Hacer presión es la medida más importante cuando vamos a ver que hay sangrado en cualquier parte del cuerpo. Ahora, estos tipos de sangrado. Después debo, oye, ¿cuál también es el tipo de sangrado? ¿Va a ser un sangrado interno o va a ser un sangrado externo, una hemorragia interna o una hemorragia externa? ¿Por qué me importa saber este tipo? Porque las hemorragias internas, también lo que nosotros son las hemorragias ocultas. Hemorragias que suceden dentro del cuerpo que nosotros no llegamos a verlas. Estas hemorragias pueden llegar a ser letales porque pueden pasar desapercibidas en muchas ocasiones y a veces solamente dan ciertas señales, si hablamos a nivel abdominal, como manchas negras que pueden aparecer en la pared abdominal, puede ser alrededor del ombligo o en las zonas laterales. Mientras que las hemorragias de tipo externa se refieren a aquellas hemorragias que yo puedo ver tranquilamente. Entonces, estos tipos de sangrados por su origen, podemos decir que todos son tipos de hemorragias externas. Después, por el grado de pérdida de sangre. Este grado de pérdida de sangre, yo puedo ver cuánto pierde, puedo decir por el calibre del vaso. Es otra clasificación importante porque hay los vasos van a tener diferente tamaño, lo que nosotros llamamos calibre. Mientras más grande sea un vaso, más sangre va a botar. Mientras más distal sea el vaso, menos calibre, va a ser más delgado y va a sangrar menos. Pues es importante la localización del sangrado. Entonces, ¿cuáles son los lugares más importantes o cuáles tienen grandes calibres? Uno va a ser a nivel de lo que son sangrados por la arteria femoral, arteria o vena femoral, y otros por la arteria o vena braquial a nivel del brazo. También otro tipo de hemorragia importante son aquellas que se dan a nivel del cuello, principalmente por la arteria carótida y las venas yugulares internas o externas. Ahora, también podemos hacer una clasificación por el grado de sangrado o por la cantidad de sangre perdida. Esto se puede clasificar, uno puede hacer las estimaciones de cuánta sangre se ha perdido, pero ¿qué es lo que nos va a importar? El grado de afectación neuronal. Podemos encontrar tres grados. Podemos encontrar un sangrado leve, un sangrado moderado o un sangrado severo. En el sangrado leve, la persona va a encontrarse hasta de cierta forma algo, ¿cómo decirlo? Emocionada, ansiosa. Incluso vamos a poder encontrar cierta elevación de sus signos vitales, como cuál, lo que son la frecuencia cardíaca y la respiratoria. Puedes encontrarlo levemente incrementado o vamos a encontrarlo incrementado. Después vamos a encontrar un sangrado moderado, en el cual la persona va a perder ese estado de irritabilidad y se va a sentir un poco más abotagada o cansada. Y los signos vitales van a estar a niveles normales o van a estar levemente disminuidos. Ahora, en sangrados severos o hasta masivos, vamos a ver que la persona puede incluso llegar a estados de inconsciencia, uno, y que vamos a ver de que los signos vitales, la frecuencia cardíaca y la presión se encuentran muy disminuidos. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna participación o pregunta?
Muy bien, entonces continuamos. Ahora, si hablamos de las quemaduras, ¿qué debemos entender? Las quemaduras van a ser daños que se van a dar a nivel de la piel principalmente, que es lo que se encuentra dañado. Ahora, las quemaduras, como ya habrán visto, tienen diferentes clasificaciones, como también les han dado. Uno de los tipos de clasificación es el nivel de afectación, o el grado o la profundidad que afecta una quemadura. Ahora, vamos a tener dos clasificaciones por eso, quemaduras de hablamos de primer, segundo, tercer grado o quemaduras A, B o B, que es básicamente lo mismo. Las de primer grado son quemaduras de grado A, segundo es el AB y las de tercero es el grado B. Ahora, vemos la imagen. En una quemadura de primer grado, ¿qué se encuentra dañado? Vamos a encontrar dañado lo que es la epidermis y un poco de la dermis, para llegar hasta la dermis. Mientras que en una quemadura de segundo grado, que se va a encontrar dañado, se va a entrar dañado. Va a llegar hasta la hipodermis. Y en una quemadura de tercer grado, ¿qué va a pasar? Va a sobrepasar la hipodermis, toda la hipodermis, y va a causar daño hasta incluso los tejidos por debajo, sea fascia, músculo, hueso. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque las quemaduras de primer grado son dolorosas. Las quemaduras de segundo grado se han dañado algunos receptores sensitivos porque se ha dañado la dermis y puede llegar hasta la hipodermis en algunos casos, pero estas se llaman las quemaduras hasta más dolorosas que existen. Las quemaduras de primer y segundo grado hay dolor. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque las quemaduras de tercer grado, como ya sobrepasó epidermis, dermis e hipodermis, o tejido celular subcutáneo, como prefieren llamarle, no va a haber receptores sensitivos del dolor. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no va a haber dolor. Entonces, ¿cómo? Si yo, si una persona ve una quemadura en el momento y me dice que no le quema, yo sé que eso es serio. ¿Por qué? Porque es una quemadura de tercer grado. ¿Por qué son importantes las quemaduras? Porque recuerden, ¿cuál es la primera barrera que protege nuestro cuerpo? Es la piel. ¿Cuáles son las funciones de la piel? Regulación corporal, principalmente dos, ¿ya? Regulación corporal y protección contra bacterias. Después, y tres, va a ser lo que llamamos ah, regulación hídrica. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué va a pasar con una persona que está con quemaduras? Uno, no va a poder regular su temperatura corporal. Dos, es una puerta directa para las infecciones bacterias. Y tres, nos va a decir de que va a perder agua, se va a deshidratar. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo actuar. Si eso ya no tanto primeros auxilios, sino manejo hospitalario, en esas tres cosas. Primero, debo evitar que el paciente sufra hipotermia. Dos, debo darle cobertura antibiótica. Y tres, debo hidratar a mi paciente, en caso las quemaduras sean muy extensas. Ahora, me pregunto, ¿cómo yo sé que una quemadura es extensa? ¿O puntos de superficie corporal ha cubierto? Aquí entra lo que nosotros llamamos la regla de los 9. ¿Qué quiere decir esto? La regla del Wallace. ¿Qué nos quiere decir? De que eh, vamos a dividir los diferentes partes del cuerpo en un múltiplo de 9%. ¿Qué quiere decir? La cabeza, la parte anterior, 4.5%, la parte posterior, 4.5%. Cabeza y cuello, ¿ya? Tórax, tórax anterior, 9%, tórax posterior, 9%. Ahora, tenemos una pregunta. ¿Cómo se podría evitar infecciones dentro del tejido afectado por la quemadura? Bien, ahora, eso vamos a hablarlo ya. Bueno, hablando. Los primeros auxilios ante una quemadura, primeramente que nada, es lavar con abundante agua jabón. Es lo principalmente. Evitar el uso de cremas. Eso principal. Después debo exponer la zona por la quemadura. Eso es importante. Y
y se debe llevar lo más rápido a lo que es un servicio de emergencias. Ahora, esto con servicio de emergencias se debe evitar. Importante la exposición solar. Ahora, si hablamos del tema cómo evitar las infecciones, básicamente se da antibiótico por vía sistémica. Las infecciones al tejido es un poco más difícil controlarlas porque no hay una barrera que proteja. Entonces, es muy probable que va a haber infecciones. Lo que tenemos que hacer es evitar que estas infecciones se vuelvan sistémicas. Ahora, estas después, en el manejo ya de las quemaduras, en el manejo de las quemaduras, pues se va, después del accidente, ya está en el hospital, ya se empieza a dar tratamiento, se van a dar temas especiales que van a apoyar el proceso de cicatrización y también suelen venir con antibióticos tópicos para la paz, para pasar. Pero eso, recuerde, se da cuando las quemaduras son profundas o cuando las quemaduras son de mucha extensión. Ahora, ¿cómo sabemos que las quemaduras son de extensión? Estamos en la regla de Wallace. Recordemos esto. Tórax anterior 9, tórax posterior 9. Abdomen anterior 9, abdomen posterior 9. La zona de la ingle representa el 1%. Cada, cada pierna representa un 9%. O sea, hablemos de brazo 4.5, antebrazo 4.5. Algunos dicen que hasta las manos representa el 1%. Ahora veamos esta parte. El muslo anterior, 9, muslo posterior, 9. Pierna anterior, 9, pierna posterior, 9. Y pies representan hasta el 1%. Ahora, ¿cómo yo sé de que es una quemadura amplia, no muy amplia? Recuerden esto, si una quemadura supera el 25 o el 30% de la superficie corporal total, consideramos que es una quemadura muy amplia, que abarca una gran zona de la superficie corporal total. ¿Hasta aquí alguna pregunta extra? Aquí vemos la clasificación por la extensión de las quemaduras y las clasifican en 3 tipos. Quemadura menor, moderada no complicada y quemadura grave. Vemos, lo que dice del menos una quemadura de segundo grado tipo AB que cubra menos del 15% de la superficie corporal total. Ahora, una quemadura de tercer grado, que ya se hace la tipo B, que llega hasta hipodermis o sobrepasa el hipodermis, llegando a los tejidos como músculo hueso, pero que sea menos del 2%. Después, una quemadura moderada no complicada del 15, menos del 25%, ¿ya? Y en adultos y en niños, menos del 20%. Y si hablamos después de tercer grado, que sea menos del 10%. ¿Oye? Y en una quemadura grave, como hemos visto, en adultos que supere el 25 o el 30% de la superficie corporal total, o en niños que supere el 20% de la superficie corporal total. Básicamente nos guiamos por esto. Y respecto a esto, debemos actuar. Ahora, las quemaduras también se pueden clasificar por su origen. Vamos a tener quemaduras de origen físico, por radiación y por origen químico. Por origen físico vamos a tener las quemaduras de origen físico, vamos a tener las quemaduras que hablamos por fricción. Uno puede ganarse una quemadura si, digamos, sujeta una cuerda y la jala mucho fuerte, va a tener una quemadura. Va a ser leve de primer grado. Quemaduras que pueden tener por el electrocutamiento, por electricidad, incluso quemaduras por frío. ¿Existen las quemaduras por frío? Sí, no son muy comunes de ver. Lo que no es exactamente una quemadura, va a dañar el tejido, sí, por eso se considera quemadura. ¿Qué es lo que sucede? Ante temperaturas tan frías, el cuerpo va a reaccionar, va a perder la sensibilidad y va a generar una información incorrecta, de que el frío va a ser tanto de que el cuerpo lo va a interpretar como que estuviese ardiendo. Y va a haber un daño a los tejidos y por eso se habla de este término que se llama quemaduras por frío. Después tenemos las quemaduras por radiación, como en el caso de las quemaduras solares por exposición y las quemaduras químicas por el uso de un agente químico. Ahora, principalmente, ¿cuál es la mejor medida ante cualquier tipo de quemaduras? Lavar con abundante agua. También jabón
Y también se debe despejar la herida, no se debe cubrir con telas o papeles. ¿Por qué? Porque esta zona vamos a encontrarla que va a estar expuesta a dermis o hipodermis en algunos casos. Entonces se va a liberar sustancia fundamental o fluido fundamental, como ya lo vean en ISO, y esto va a tener muchas propiedades adhesivas. Entonces se va a pegar a cualquier superficie como tela o papel que se pueda poner para cubrir. Por esto se debe evitar la exposición al sol, pero no se debe evitar ropas holgadas o cubrirlas con trapos pegados a la zona de la quemadura. Para evitar que se pegue. Si se pega, va a dificultar más el manejo posterior de una quemadura. Ahora, sobre el tema de las convulsiones es un tema tanto frecuente, tanto infrecuente, pero es bueno siempre conocer. Las convulsiones, ¿qué es una convulsión? Debemos tener en cuenta. Las convulsiones se refieren a movimientos involuntarios que van a darse. Normalmente hablamos de uno que llamamos las convulsiones tónico-clónicas, o también llamadas el Alzheimer o el gran mal. ¿A qué se refiere tónico-clónico? Tónico que va a aumentar el tono de los músculos y se va a ir hacia adentro. Como aumenta el tono muscular, vamos a encontrar que el cuerpo se encuentra en una actitud de flexión, el cuerpo hacia adentro, y clónicas que se va a repetir. Ahora, vamos a ver un poco de este video. Entonces, primeramente que nada, tenemos que ver el paciente. Las convulsiones pueden ver. Entonces, ¿ven lo que pasó con la chica? Antes de que se desmayase, ¿qué pasó? Vimos de que realizó un comportamiento extraño. A las personas que sufren de los males de las convulsiones verdaderos, ¿qué suele pasar? De que tienen un evento que les antecede o que ya saben que les va a venir la convulsión. Eso es una cosa que se debe identificar. Si es que vienes con una persona que tiene convulsiones, identificar esa señal que te puede dar el cuerpo, que puede estar presente o no. Eso lo llamamos pródromos de una convulsión. Entonces, ahora veamos qué es lo que se debe realizar. Entonces, ¿qué nos dice? No mover a las personas a menos que estén en un lugar peligroso. Después, alejar cualquier objeto que se encuentre cerca que pueda dañar daño. Después, no traten de hacer parar las convulsiones a fuerza y proteger la cabeza. Puede ser con una ropa o con el mismo cuerpo. Ahí hay una cosa muy importante. No introducir nada en la boca de la paciente. Te puedes dañar tú peor. Ahora, después de la convulsión, ¿qué puede pasar? Uno, debo yo generar. A menos de que hayamos visto algún golpe fuerte en el nivel del cuello, debemos tratar de evitar una leve hiperextensión del cuello, extender el cuello de la paciente para aperturar la vía aérea. Esto en caso que hayamos visto que la persona haya perdido la conciencia después de una crisis o no haya recuperado la conciencia rápido después de una crisis. Vigilar las vías aéreas. Eso es bien importante, si está respirando o no. Ahora, aquí nos dice, si digamos vemos que la paciente está inconsciente, pero está bien, pulso, respiración, ¿qué hacemos? Le vamos a poner una posición de seguridad o la posición de sí. Vean bien los pasos que va a realizar. Ahora, se queda al lado de la persona o activamos nuestros servicios de emergencia para que venga un personal. Ahora, es importante durante las convulsiones medir el tiempo. ¿Por qué? Porque si dura más de 5 minutos puede ser peligroso para la persona. Por eso es importante controlar el tiempo que dure una convulsión.
Y eso es referido a las convulsiones. ¿Alguna pregunta, acotación? Ya. Entonces, ahora, vamos a pasar lo que es el paciente politraumatizado. Entonces, ¿qué debemos saber? Uno, ¿qué es un trauma? ¿Qué es trauma? Cualquier condición que ponga en riesgo la vida o la integridad de un paciente, que es una contusión. Cualquier condición que no pone en riesgo la vida o la integridad del paciente. Entonces, ¿qué es un politraumatizado? Aquella persona o paciente que tenga dos o más condiciones que pongan en riesgo la vida o la integridad. ¿Y qué es un policontuso? Que el paciente que tenga dos o más contusiones que no pongan en riesgo su vida o su integridad. En este caso, nuevamente nos basamos en lo que llamamos el ATLS, pero hay otras guías como el FCC. ¿Qué significa ATLS? Advanced Trauma Life Soporte Vital Avanzado en casos de trauma. Ese ATLS nos habla de pasos. ¿Qué pasos? 5 pasos en concreto. Nos habla de una A, el primer paso de todos. Recuérdense, ante un hospital, ¿qué es lo primero que debo hacer ante un paciente politraumatizado o en emergencia? Verificar que la vía aérea se encuentra permeable. ¿Qué debo hacer? Si veo que no respiro, tiene problemas de respirar, ábrele la boca. Y aquí puede utilizar dispositivos como la máscara de laringia, la cánula orofaringia o la zona de aspiración. En algunos casos, hasta la intubación endotraqueal, dependiendo de la situación. Después, la B, ventilación. Debemos ver de que la persona esté ventilando de forma efectiva. ¿De qué me voy a fiar? Uno, la frecuencia respiratoria, obviamente. Después, este dispositivo que tenemos que se llama el pulso oxímetro. Puede usar oxígeno, gafas nasales para asegurar una buena ventilación. Después vemos la C, que se refiere control de hemorragia o cardiovascular. No hay mucho que hablar de este tema. Ahora, uno bien importante es el paso D. ¿Qué significa la D? Daño neurológico, déficit neurológico. Aquí viene una famosísima escala, la escala de coma de Glasgow. Esta escala de coma de Glasgow, recuerden, solo se debe aplicar en qué situaciones. Ante un paciente politraumatizado, principalmente su objetivo por el cual ha sido creada, y dos, en caso de algún paciente que va a tener ciertos problemas especiales como infecciones a nivel de lo que es el sistema nervioso central, como la neurocisticercosis. En este caso se puede aplicar la escala de coma de Glasgow, que es una escala pronóstica del paciente, que nos va a decir si el paciente es de pronóstico bueno o pronóstico malo. Oiga, ¿qué consideraciones especiales debo yo tener en cuenta? El puntaje mínimo de la escala de Glasgow clásica es 3. Puntaje máximo es 15. Eso hay que recordar. Ahora, en la escala nueva de Glasgow, la actualizada, ¿es posible un puntaje 0? Sí, pero no se utiliza mucho. Ese puntaje 0 es lo que llamamos no se puede evaluar. Empezamos. La escala de coma de Glasgow tiene 3 componentes para evaluar. Un componente visual o ocular, un componente verbal y un componente motor. En el componente visual ocular vemos que el puntaje 4 hay una apertura ocular espontánea con movimientos espontáneos. En puntaje 3, la persona abre los ojos ante sonidos u órdenes verbales. En el puntaje 2, la persona abre los ojos ante el dolor. Y en puntaje 1, la persona no responde. Para evaluar esta parte, es importante tener al paciente con los ojos cerrados para tener una evaluación adecuada. ¿Por qué? Porque puedo darme en cuenta el caso que tengo un paciente con los ojos abiertos, pero no los mueve para nada. ¿Y eso qué es? Sería un puntaje 1 en sí, porque yo debería cerrarle los ojos para evaluar de forma adecuada la apertura ocular en la escala de Glasgow. Ahora, en el componente verbal, tenemos puntaje máximo 5, y aquí hacemos preguntas. Puntaje 5, ¿qué quiere decir? Mi paciente responde a las preguntas de manera orientada y conversada. En el puntaje 3,
mi paciente está confundido. Como hay que decir, estamos en la mañana y digo, dime, ¿qué hora es? Estamos a las 10 de la mañana, las 6 de la noche. Algo así me responde. Eso es que mi paciente está confundido. Puntaje 4. Puntaje 3. Que mi paciente abra palabras inapropiadas o que no tienen sentido. Digamos, como que decir, ¿qué día es hoy? Y me responde lápiz, algo así. Ahora, bien importante considerar esto. Digamos, nos encontramos con una madre y le preguntamos, le señalamos un reloj, dime qué es esto. Y me responde, mi hija, ¿dónde está? ¿Qué pasa? La persona está confundida. Puntaje 4, no es puntaje 3. ¿Entienden eso? Es bien importante comprender que una persona puede estar confundida por la preocupación por su familia a que la persona no me entiende y está hablando incoherencia. Ahora, en el puntaje 2, la persona no se le entiende lo que dice. Y en el puntaje 1, no hay respuesta verbal. Ahora, en la escala motora, vamos a tener puntaje máximo 6, puntaje mínimo 1. El puntaje máximo 6, ¿qué nos dice? La persona obedece las órdenes que yo le digo. Levanta la mano, levanta la rodilla, toca el pie, me obedece. Puntaje 5, no me obedece la orden, pero yo realizo un acto, alguna presencia de dolor, digamos, de presión a nivel del brazo, va a tratar de mover su otra mano al nivel del brazo para alejármelo o va a tratar de retirar el brazo. En el puntaje 4, lo que vamos a ver es que yo genero dolor y va a tratar de alejar todo su cuerpo, no solo la parte afectada. En el puntaje 3 vamos a ver una flexión anormal. Aquí esto es bien importante porque si vemos decorticación. Es como si estuviesen todo su cuerpo extendido, que tratasen de reducir. Los brazos hacia dentro del torso, las rodillas hacia adentro. Ahora, en el puntaje 2, hay una extensión anormal que va a la descerebración. ¿Qué va a pasar? En vez de que lleven sus brazos al cuerpo, van a extender sus brazos de una manera anormal. Eso se llama puntaje 2. Y en el puntaje 1 no va a haber respuesta apreciable. Antes de eso que se me olvide, esto es bien importante. ¿Por qué la escala de Glasgow es famosa? Entonces, ¿cómo ya se vamos a tener un trauma leve, un trauma moderado y un trauma severo? Trauma leve es aquel trauma que va a estar en puntaje de 12 o 13 para arriba. Eso llevamos daño neurológico leve. Daño neurológico moderado, que va desde un puntaje de 9 a 10 hasta 12 o 13. Ese es moderado. Y un daño neurológico severo, menos de 10 o de 9. Ahora, bien importante recordar esto porque un puntaje de Glasgow, tengo un error, voy a corregir, que moderado es de 12 hasta 9 y severo es menos de 8. Ahora, pero un puntaje de Glasgow menos de 9 o 9 es indicación para intubación endotraqueal directa. Si tengo un paciente con un Glasgow de 9, lo mando a intubar. Aunque sus vías aéreas estén permeables, lo mando a intubar a ese paciente. Veo un Glasgow de 9, intubación inmediata. Recuerden eso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. Entonces, terminamos con la última parte. Con la E. ¿Qué significa la E? Exposición del paciente. Quítale toda la ropa al paciente. Básicamente. ¿Qué nos va a decir? Bueno, no es solo es exposición del paciente y control del ambiente. Aquí vemos, si vemos un paciente con ropa, aquí fíjense las líneas. Estas son las líneas por donde yo voy a realizar el corte. Debo quitarle toda la ropa al paciente para ver si hay alguna otra herida. Ahora, pero también es importante mantener la temperatura corporal. En este otro gráfico vemos las zonas importantes donde se debe aplicar el calor o se debe mantener a toda costa. Y de esta manera, entonces no es solo esa exposición del paciente, sino mantener la temperatura corporal. Muy bien, chicos, eso es todo. ¿Alguna duda, pregunta, acotación? Vaya. Ahora, tenemos la pregunta. Si nos encontramos con alguna persona que se encuentra encontrada dentro de un auto, ¿qué deberíamos hacer? Bueno,
Básicamente evalúas. ¿Tienes la capacidad de dar apoyo a esa persona? ¿Sí o no? Si tienes la capacidad de dar apoyo, eso es lo primero que tienes que evaluar, tienes que dar apoyo. 2, no tengo capacidad de apoyo, ¿qué voy a hacer? Debo tratar de evitar las masas y debo activar mi sistema de emergencia de inmediato. ¿Por qué? A ver, y recuerden siempre la regla del yo. Yo priorizo mi seguridad antes que nada, pero es mi decisión. Por eso, mi decisión, nadie me puede aplicar. Ahora, si la persona se encuentra dentro del auto, ¿qué es lo que yo debo de hacer básicamente? Debo evaluar el estado. La persona está inconsciente. ¿Qué voy a hacer? Evaluar signos vitales. ¿Qué signos? Pulso a nivel carotidio y frecuencia respiratoria. Si veo que esos dos pulsos están presentes y de manera estable, puedo estar tranquila, activo mi sistema de emergencia. 2, veo que mis pulsos no se encuentran, o que mis signos vitales no se encuentran presentes o se encuentran de una manera muy inestable. ¿Qué es lo que debo de hacer? Aquí yo tengo la capacidad de sacar a la persona del auto, sí o no. Tengo la capacidad, aunque sea me apoyo, lo saco. No tengo la capacidad, tengo que llamar al sistema de emergencia. Porque ¿qué va a pasar? Yo voy a empeorar la situación en vez de mejorar si me expongo a ese riesgo innecesario para mí. ¿Por qué? Porque puedo yo convertirme en otra víctima más del accidente. En vez de apoyar, voy a empeorar el trabajo para las personas para cuando lleguen a trabajar. ¿Alguna otra duda, pregunta? Faltan algunas. ¿Cómo era tu nombre, Cloco? Shameli Arqui. Entonces, si no hay más dudas, acusaciones, damos por concluida la, la clase de primeros auxilios y paciente politraumatizado. Ah, ya. Aquí otra pregunta. ¿Por qué no se aplica torniquetes en las ovejas? Debe tratar de evitar. Bueno, los torniquetes podemos aplicarlos, no es algo restrictivo totalmente. En casos, veamos una hemorragia muy masiva. Digamos, ¿qué caso? Se ha dañado la arteria femoral o la arteria braquial. Aunque yo le haga presión con toda la fuerza de mi brazo o de mi mano, no va a parar la hemorragia, va a seguir sangrando. ¿Qué debo hacer? Ahí puedo aplicar un torniquete. Pero consideren el torniquete siempre como la última opción. ¿Por qué? ¿Qué hace el torniquete en sí? Un buen torniquete en sí. El torniquete debe, en teoría, un torniquete perfecto debería bloquear la circulación a la zona afectada, pero no debería bloquear la circulación más profunda hacia las demás zonas. Pero es muy diferente, es prácticamente imposible lograr este torniquete ideal. Por eso, si vas a aplicar un torniquete, que sea tu última opción en sí en considerar. Pero se puede aplicar torniquetes, algunas recomendaciones, se aplica el torniquete y se debe estar liberando a los 5 minutos, máximo 15 minutos, se debe estar liberando la presión del torniquete y luego reaplicarlo constantemente hasta llegar al servicio de emergencia requerido. ¿Alguna otra duda, pregunta? Aquí nos llega una pregunta. Al presionar con un puño a un paciente que se atora, ¿qué estamos logrando? Presionar con un puño a nivel de qué lugar, ¿Dónde? es lo que no entiendo. A nivel del cuello, del tórax, de la espalda. ¿En qué parte del tórax? Tienes que ser específica, mami, o Lucerito. Creo que se refiere a la maniobra de Henry, porque él tiene que hacer fuerza medio ping-pong, ¿no?
ya, del maniobra de Heimlich. ¿Por qué se realiza un puño? No se pone a nivel del tórax, sino he dicho, entre la apófisis sifoidis y el ombligo, lo que comúnmente llamamos la boca del estómago. ¿Por qué se pone ahí en ese lugar, ese nivel? ¿Por qué? Porque ese nivel, pensemos en las estructuras anatómicas internas. ¿Qué divide en sí el tórax del abdomen? Lo divide el diafragma. ¿Qué es el diafragma? El músculo más potente para la respiración. Entonces, ¿qué hago con la presión con el puño? Si voy hacia adentro y hacia arriba, estoy forzando de que el diafragma, de cierta manera, se contraiga. O mejor dicho, claro, voy a elevar el diafragma. ¿Qué pasa cuando el diafragma se eleva? El aire se expulsa. Y como se realiza con fuerza, el diafragma, el aire con la fuerza que se tiene va a expulsar el cuerpo extraño que está obstruyendo la salida del aire. Ese es en sí el fundamento de la maniobra de Heimlich. Ahora, otra pregunta es, ¿por qué se dice que en casos de convulsión se debe poner en la boca para que no se tragan? Ahora, eso es algo discutible. ¿Se puede poner cosas a boca de paciente? Sí, pero en muchas ocasiones es preferible no hacerlo. ¿Por qué? No para evitar que se atraganten, sino principalmente la preocupación es evitar que la persona se muerda la lengua. Eso es lo que más le preocupa a las personas, de que una persona se muerda la lengua durante las convulsiones, porque la convulsión va a afectar también a los músculos maceteos. Y ahora, eso a nivel del músculo maceteo puede causar daños a la lengua. Entonces, ¿qué va a causar? Entonces, simplemente, ¿qué cosas no debo evitar meter? Uno, mi mano, mis dedos. Dos, lápices, lapiceros, correctores, mm, Correcto. Cosas frágiles o que se cosas pueden frágiles. quebrar, Rafa. Bueno, en sí eviten cualquier cosa que sea rígida. Eso es Ah, evitar. Después, ¿qué se puede poner? Un trozo tu de tela, correa, tu una correa. bufanda, la correa. Eso se puede poner para evitar de que la persona se muerda la lengua. Ahora, en el video se le han dicho, no hay riesgo de que la persona se trague la lengua. No hay riesgo, porque va a estar en tanto movimiento de que la lengua se vaya hacia atrás es difícil. Por eso, si hablamos de casos de convulsiones, se debe tratar de evitar poner objetos. Y si vas a poner objetos, que no sean objetos rígidos o que se puedan romper y, y que sean objetos que sean, digamos, tipo ropa, una bufanda o una correa. Pero en general, eh, tratar de evitar, porque la fuerza con la cual el maceteo tiene es brutal. Y tratar de abrir la boca a una persona cuando está abriendo o cerrando es muy difícil tratar de evitar. La fuerza es muy amplia y por eso se debe evitar. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo aplica la maniobra de Heimlich en los bebés? Ahora, eh, los casos de los bebés bueno, hay otras maniobras, a diferencia de lo que es Heimlich. Una de las maniobras te dice, sujeta al bebé, pon en tu mano, sujétalo, mirándolo el bebé que mira abajo, tu mano a nivel de su tórax y darle palmadita. Esa es una opción. Dos, pon al bebé de cabeza, tú sujetándolo fuerte, y no debes dudar y agitarlo al bebé suavemente para que expulse el cuerpo extraño. A nivel de la maniobra de Heimlich, es un poco más difícil o tediosa. Sujeta al bebé por la espalda con tu mano y presiona con tu otra mano a nivel a nivel de la apófisis sifoides con una ligera presión y el bebé debe estar un poco inclinado. Eso es lo que se debe hacer. Ahora, aquí tenemos otra pregunta. Si un paciente tiene convulsiones mayores a 5 minutos, ¿qué daños puede generar? Bueno, ahora, ¿por qué decimos que las convulsiones a 5 minutos, no es que daños va a generar, sino que si vemos que una convulsión dura más de 5 minutos, es probable que esa convulsión no pare o va a durar mucho tiempo. En sí, ¿por qué nos importa mucho este tema de la convulsión dure mucho tiempo? Porque las convulsiones, ¿qué son así? En nuestros cerebros hay muchas regiones, múltiples regiones microscópicas que se activan y controlan una parte del cuerpo. ¿Qué es en sí una convulsión? Que múltiples zonas del cerebro se están activando, pero de manera descoordinada. Entonces nuestro cuerpo puede generar daños sin darse cuenta, especialmente el cerebro puede generar daños a nivel motriz o de la memoria. Por eso se habla del riesgo de que las convulsiones duren más de 5 minutos, principalmente a nivel cerebral, porque las convulsiones es probable que no lleguen a parar.
¿Alguna otra duda, pregunta? Estamos viendo a Almendra ahí. ¿Quién será? En su cámara ahí. Recuerden, chicos, por favor, ¿ya? No es lo mismo convulsionar, por ejemplo, un paciente adulto, ¿ya? Que en ellos sí tiene mayor secuela, mayor duración, como ustedes quieran verlo, o mayor alcance, si quieren, mayor desorden cerebral de las funciones, en este caso, para la motricidad de los músculos, es por eso que se mueven así, o pérdida de tonicidad en ese caso, que en un bebito, ¿ya? En un bebé, por ejemplo, cuando tiene una temperatura superior a 40, 41 grados, por mecanismos de defensa va a convulsionar. Déjenlo convulsionar un rato. Si esa convulsión supera los 5 minutos, ahí sí, como dice Rafa, ¿no? Pero en ellos es un mecanismo de defensa que está bajando la temperatura, a diferencia de una persona mayor, adulta en este caso, ¿no? Que no, eso sí no debe pasar. ¿Ah? No se olviden ese datito, por favor. Chicos, a ver, aquí hay otra pregunta. Deja tú. Bueno, nos dice, ¿cuál, ¿por qué se da una extensión en la escala de coma de Glasgow? Bueno, la escala de coma de Glasgow no es tanto una extensión. Bueno, se puede hacer extensiones, se puede pedir evaluaciones constantes. Ahora hay una escala de Glasgow que llamamos la extendida, que nos dice, incluyen el puntaje cero o la opción no se puede evaluar. ¿Qué nos quiere decir esta opción? De que no me es factible evaluarles. Ahora, otra pregunta dice, ¿qué es una crisis convulsiva parcial y qué es una crisis convulsiva compleja? Ahora, parcial, básicamente nos refieren de que está, bueno, hay dos términos así, no tanto una parcial, no que la parcial sea el opuesto de la compleja, sino que la parcial si no se refiere que solo afecta una parte del cuerpo, y la compleja de que va a estar combinado diferentes sistemas o que ya ha recibido algunos tratamientos y no responde de manera adecuada. En ese caso vamos a una crisis convulsiva que se llama refractaria. Eso no, es otro tema. Y eso ya se ve cuando se hace neurología, no les interesa. Si solo recuerden, ante una convulsión, tienen que actuar, proteger la cabeza, más importante, y medir el tiempo. Aquí tenemos más reunión, más preguntas. ¿Puede presentarse reflujo gastroesofágico en la maniobra de Heimlich? ¿Es posible? Sí. ¿Común? No tanto. Pero ¿qué es preferible? ¿De que mi paciente se muera por asfixia o que le cause un reflujo gastroesofágico? Prefiero causarle aunque sea un poco de reflujo gastroesofágico, que puede ser hasta más fácil de manejar, que mi paciente se muera por asfixia. ¿Que pueda causar vómitos? Sí, pero dense cuenta, el momento en el cual se va a expulsar el cuerpo extraño de la vía aérea, ¿qué va a pasar? También de que la glotis va a recuperar toda su función, la vía aérea, y se va a recuperar la función y se va a cerrar protegiendo del reflujo. Ahora, otra pregunta tenemos, si la hemorragia sea a nivel de la cabeza, ¿cómo se puede controlar? A ver, bueno, a nivel de la cabeza, las hemorragias no son tan graves porque los vasos a nivel de la cabeza, si nos damos cuenta, son más distales y son de menos calibre. Basta con realizar una compresión a nivel de la zona. Bueno, si digamos no para, ya se lleva a los servicios de emergencia, donde se puede realizar con otros medicamentos tipo adrenalina, realizar una sutura hemostática. Algunos son los sangrados a nivel de la hemorragia nasal. En esos casos, ahora aquí hay otra pregunta. Em, Hemorragia interna o externa, si es interna se puede morir. Bueno, en el caso de las hemorragias internas bueno, en el caso de las hemorragias internas son peligrosas porque pueden ser no tan grandes ni muy voluminosas, pero son peligrosas porque pueden pasar muy desapercibidas. Entonces, la pérdida de sangre puede ser tan grande que pasa desapercibida porque no se ve y bueno, y puede llegar hasta la muerte. Ahora, otra pregunta, ¿cómo se debe actuar en caso de hematemesis? Bueno, en el caso de hematemesis, en lo que es la hematemesis significa vómitos con sangre. Bueno, principalmente hematemesis no te debes alertar. Mantener la calma es el primer paso.
Después tienes que evaluar a tu paciente. Recordemos que sí es el grado de afectación neurológica, del grado de afectación de la conciencia por la pérdida de sangre. Si la persona se encuentra, puede ser hasta un poco alterado, tranquila, no te preocupas, lo puedes llevar al servicio de emergencia tranquilamente. Ahora, en el caso el paciente vemos de cuál se encuentra algo cansado, somnoliento, puede empezar a perder la conciencia, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos empezar a hidratarlo al paciente, darle líquidos en volumen. La teoría nos dice que sea la misma cantidad, pero nada nos asegura de que esa sangre, el sangrado, bueno, si hablamos de maternidad, hablamos de una hemorragia digestiva alta. Entonces se está yendo al tracto. Entonces, por eso se debe dar líquidos abundantes. Ahora, y llevarlo al servicio de emergencia. Después ya hay un manejo que se da por emergencia, el servicio de gastroenterología. No es necesario que hablemos mucho de ese tema. Ahora, ¿qué es la hematuria? La hematuria, ¿qué significa? Hemato, sangre, uria, orina. Orinar, sangre, eso es hematuria. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos, entonces vamos por concluir la clase. Bueno, probablemente esta sea, ya hemos avanzado 3 sesiones y si va a haber una clase más va a ser probablemente el día viernes o el lunes de la siguiente ya semana. Chicos, tengan buenas noches. Hasta la próxima. Chicos, aquí otra pregunta. Dice, si un paciente tiene costillas rotas y necesita hacer RCP, ¿qué se hace? Bueno, ese tema ya lo vamos a ampliar más en lo que es la parte de RCP, pero ah, ¿Qué dando un pregunta? adelanto, es que eh, am, hazle RCP. Porque en el RCP el principal riesgo es que le vas a romper costilla. Ya tiene la costilla rota. Prefiero Siempre se salvarle la rompe vida, casi pues. en RCP. Así que ya no tengo Siempre se problema. rompe en RCP las costillas o la parrilla costal, a no ser que ya tenga un bolet costal. Bueno, a ver, chicos, ¿en qué libro tener más información del curso de IBM? Si hablamos de paciente politraumatizado, busquen el libro del ATLS, ese es su nombre, ATLS. Creo que yo tengo la 10ª, creo que ya salió la 11ª edición, no estoy seguro. Ya Eh, salió la 14ª. sí, déjate. Bueno, pero bueno, igual sirve. Cualquier edición del ATLS sirve. Sí, es manejo básico. Después hay otros cursos especiales, como es el libro del FCCS, Fundamentos del Cuidado Crítico de la Salud. Ese es el FCCS. Después tenemos, ¿qué otros libros? También libros de semiología básica, el urgente, para lo que es en la parte de lo que son signos vitales. Eh, de ahí otros libros. Si hablamos de primeros auxilios, las guías que realiza la Cruz Roja o los establecimientos de salud mismos, las mismas cosas, saquen algunas guías respecto a algunas situaciones de emergencia. Mm, Otros libros, páginas de internet, blogs de enfermería, suelen contener buena información, pero siempre trata importante corroborar la información porque hay algunos detalles que pueden darse equivocaciones. Eh, A ver, manejo de la vía aérea, bueno, ese es ya más un tema de anestesiología. Entonces, bueno, eso es todo. Bueno, chicos, buenas noches. Gracias.